días de la mañana de este jueves 10 de marzo y llega la hora de reconvertir, vamos a decirlo así, nuestro espacio, de reconvertir en nuestro salón, nuestra terraza, nuestro jardín, nuestro huerto, nuestro balcón, el del vecino, porque nosotros veamos el jardín del bloque. ¿Por qué? Pues porque llega la hora Surplan. Le vamos a poner la hora Surplan, nuestra hora en la que vamos a aprender y aprendemos cada semana técnicas de, bueno, de cultivo de las plantas, de cómo tratarlas, de cómo tenerlas mejor en el salón, técnicas también pues, para tener nuestro huerto particular en nuestra terraza, ¿por qué no? ¿Y qué mejor es esto? Pues nada, hablar con Juan García de Surplan, hablarlo con él y que él nos cuente qué es lo que nos trae. Juan, bienvenido una semana más con todo lo que nos trae hoy, que me tiene aquí esto con las cintas y demás precioso. Buenos días. Buenos días. Pues nada, a hablar un poquito de esta familia, ¿no? Que la teníamos un poquito olvidada y la Esta pobre. familia que es una familia que prácticamente todo el mundo conoce, porque sí, es muy típica de nuestra tierra, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Es una planta que sí, como tú bien dices, casi todo el mundo la conoce. Lo que quizás, pues bueno, hay secretillos que tiene ella que no los conoce mucha gente. Y bueno, también que es quizás una de las plantas que podemos tener en muchísimos sitios donde otras plantas quizás no vivirían bien. Y es muy fácil, es una planta para principiantes. Ah, sí, bueno, pues todos los principiantes están viendo el 957-940111, el teléfono para participar, si quieren entrar, hacer una consulta, aportar algún dato o decirnos, bueno, pues qué variedad de plantas tienen ustedes y qué duda tienen, lo pueden hacer a través de ese número de teléfono que Juan García se va a encargar. Atentos todos los principiantes, me incluyo, para saber y conocer algo más sobre las liliáceas, o yo las conozco como las cintas. Efectivamente. Sí, bueno, se llama Chlorophytus, que es su nombre un poco más científico, y es de la familia de las liliáceas. Es una planta originaria de África, Asia, en fin, toda la zona esa un poco tropical, pero que lleva entre nosotros ya algunos añillos, entró aproximadamente sobre el siglo XIX, o sea, tampoco lleva tantos años, ¿no? Pero lo bueno que tiene esta planta es que enseguida se adaptó a nuestro clima. Enseguida ella encogió sus hojas, en su estado normal, salvaje podríamos decir, sus hojas alcanzan hasta 1,5 metros aproximadamente y se cría quizás muy endeble. Las hojas, al tener una humedad muy alta en el ambiente, las hojas allí son muy sensibles, se parten con nada, ¿no? De hecho, es una familia, hombre, regularmente amplia, tiene unas 200, 250 variedades, pero de ellas prácticamente se conocen 3, 4 variedades solamente. Bueno, se cultivan. Incluso yo te diría que casi no se cultivan nada más que 2 variedades. ¿Por qué? ¿Por alguna particularidad especial pues, que tengan? Sencillamente porque la planta que queremos cultivar o que se puede quedar muy bien son plantas compactas como estas que tú tienes aquí ahora mismo. Son plantas que aguanten bien las temperaturas, los cambios de temperatura, el transporte, que en una vivienda o en un patio puedan vivir bien sin romperse, que no sean demasiado frágiles. Y esta variedad que tenemos aquí pues es una de las más duras, podríamos decir. Entre ellas hay dos, hay una que, bueno, son las 2 variegatas, ¿no? Las 2 variegatas, las common, me parece que es, y entre ellas está una que es más verde y otra un poquito menos verde. Clarita. Quizás la que antiguamente siempre se ha cultivado, se ha tenido en casa, es una variedad que es un poquito más blanca. El verde es más intenso y está invertido. O sea, es el centro blanco, es cierto. Y los bordes son verdes. Y además
el centro es una banda blanca ancha. Y puede ser que las hojas también sean un poquito más largas, La hoja, más esbeltas, ¿no? efectivamente, es más larga y arqueada, se arquea, ¿no? Y lo que sí es muy bonito en esa variedad es cuando echa los tallos florales y vemos caer las plantas luego cuando van naciendo. En aquella variedad es preciosa porque se vuelven hacia atrás y dejan caer la hoja, es muy elegante, es muy bonita ver una cinta cuando está colgando. Las cintas, lo bueno que tienen es que se adaptan a cualquier sitio, que la podemos tener en cualquier sitio. Podemos tener una cinta en un jardín, en un porche, en una terraza, en un interior, en cualquier sitio. Se adaptan muy bien, muy bien, muy bien. Solo le temen al sol. Fíjate qué bonita, y es una planta que ahora después veremos cómo se reproduce en ella y todo eso. Y es muy bonita, sobre todo cuando es pequeña, es muy bonita. Como te decía, se adaptan perfectamente a cualquier sitio. O sea, tú puedes tener un clorofitus, ¿qué te voy a decir yo?, en una habitación, en un cuarto de baño, que normalmente no hay demasiada luz. La puedes tener también a pleno, no a pleno sol, porque el sol le quema la hoja, sobre todo se podría tener en sitios suaves, pero aquí, por ejemplo, en Andalucía, el sol llegaría a quemar la hoja. Por lo tanto, en un patio un poquito... En un patio puede vivir perfectamente, en un patio umbrío puede vivir muy bien, muy bien. Incluso en parterres donde otras plantas no viven, hay zonas que son, por ejemplo, los huecos de la subida a las escaleras, donde ahí es difícil que vivan otras plantas, porque no hay luz, hay muy poca luz, y el ambiente muchas veces ahí es casi seco. Entonces, los clorofitos, las cintas viven perfectamente ahí. Además, si le echas un poquito de agua, lo rocías una chispita por lo alto, el brillo les sale, se ponen brillantes las hojas y se ponen muy bonitas, ¿no? Más cositas sobre la cinta. Podríamos decir que aguanta viento y marea, que aguanta lo que la eche. O sea, por eso digo que es de principiante. Las cintas... Si se nos olvida, por ejemplo, regarla, ¿lo aguanta? Lo aguanta perfectamente, exacto. ¿Sí? Mira, ahora vamos a sacar una para que vea cómo aguanta. Ella, de hecho, vamos, mira, aquí hay una que la traemos para ponerla en agua. Está sobre un tallo que ha tenido antes, ¿no? Pero fíjate qué curioso es el detalle de la planta. Fíjate, las raíces, según van creciendo, se van volviendo tubérculos. Es lo que te iba a preguntar, que qué era eso. No... ¿Parece otra cosita? Sí. Pues se van volviendo tubérculos, con lo cual lo que hace es acumular el agua. Entonces, si a ti se te olvida regar, no hay problema. Nada. Puede pasar semanas y semanas y semanas sin probar el agua. Porque tiene... Y no se seca. Va consumiendo las reservas de agua que tiene. Vamos a sacar ahora una grande para que veas exactamente qué curioso, ¿no? Mira, esta planta viven tanto en un sitio seco como pueden vivir en agua. ¿Ah, sí? Efectivamente. Esta copa no era para bebérnosla, era para dárselas a ella. Yo no pensaba bebérmela, entre otras cosas por las piedras que hay dentro. Pues es una planta que vive perfectamente en agua. La introducimos, le hemos echado unos chinos, porque bueno, se quedan bonitos y pueden estar ahí. Vamos a ver si se queda doña Tecla. Ahora después meteremos otra planta más grande. Pero se queda muy bonita, y cuando es un poquito más mayor, ahora pondremos una un poquito mayor, sale sobre el borde de las copas o de un vaso de cristal normalmente. Y ella va echando raíces dentro del agua y vive perfectamente dentro del agua. Es un cultivo muy bonito y es simpático, ¿no? Porque tener un vaso, una copa, una tarrina de agua en cualquier sitio con una planta es muy curioso, ¿no?
y es una forma de reproducirlas también. De esta manera. Exacto. Mira, vamos a quitarle a esta. ¿Cuánto tiempo pueden tener estas plantas? Porque Pues, ¿tienen un crecimiento rápido o crecen sí, despacio? no son demasiado lentas creciendo. Estas plantas normalmente tienen un año, Un este año, tipo pero de plantas. son plantas también que duran bastante. Sí, son plantas que duran bastante años. Lo que pasa es que se van poniendo viejas, podríamos decir, ¿no? Van perdiendo hojas, Van ¿no? perdiendo, sobre todo porque van necesitando, Madre mía, qué sistema van de raíz. necesitando mucho más. Por favor. No sé si se aprecia. Se aprecia quizá más por este lado. Exactamente, que lo vean. Porque es increíble Ey. el sistema de raíces que tiene. Por favor. Echa muchas raíces, eso le hace que envejezca, ¿eh? ¿Ah, sí? Y lo que hace es que dentro de estas raíces, vamos a apoyarla un pelín ahí, dentro de estas raíces Sí. vamos a descubrir los tubérculos. Mira, aquí salen los tubérculos, que los tiene dentro de estas raíces. Siempre que vayamos a cambiar o a dividir una planta de estas, Ajá. con un lápiz, un palito o cualquier instrumento así, pero siempre de arriba hacia abajo para que no rompamos las raíces o los tubérculos que tiene. Mira, aquí, Hay otro, mira. mira, ¿ves? ¿Ves dentro cómo van Sí, van sí, saliendo sí. los tubérculos que tiene ella? ¿Eh? Ajá. Bueno, pues está plagada de este tipo de tubérculos. Esto las hace de que vivan perfectamente en un tiempo sin agua, sin ningún problema. Por eso es una gran planta, es una planta extraordinaria para sitios donde, bueno, donde te olvidas un poco algunas veces de ella o no tienes demasiado tiempo. Tanto en un sistema como en otro se cultivan divinamente. Luego son plantas que son decorativas, no son plantas feas. Puedes ponerlas en un salón perfectamente y quedan muy bonitas. Son plantas muy decorativas, son plantas que toda la planta que alarga la hoja y la arquea son plantas muy elegantes, ¿no? Esa forma que tienen ellas son de caída, son plantas muy elegantes que en cualquier sitio visten bastante bien. Las puedes tener en sitios oscuros. Lo único que pasa si tú las tienes en un sitio oscuro es que pueden ir perdiendo un poco el color. Ajá. Simplemente, aquí tenemos una prueba, por ejemplo, esta que tenemos en la reja o otra que tenemos ahí abajo, ahora las pondrá Paco y veremos que ellas han ido perdiendo el color. Alargan un poco su hoja y van perdiendo un poquito el color, pero eso no las hace de que se vayan a secar, ni mucho menos, lo único que cambian y se adaptan a esa luz. Al nuevo espacio. Eso es, a recibir menos luz. Sin embargo, es una planta, vive perfectamente en un sitio algo oscuro. Y claro, lo único que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, si en un espacio normal, donde hay una temperatura normal, regamos primavera-verano 2 veces en semana, pues en un sitio donde no hay suficiente luz, pues que cortemos un poquito más el agua. O sea, reguemos 1 vez en semana es suficiente. Fíjate que no quieren demasiada agua. Y además que tienen su reserva. Exacto. A ellas les encanta que tú las rocíes por lo alto. Les encanta que tú le eches agua rociada en cualquier época del año. Les encanta. Y si tú tienes la costumbre de rociarla cada 2 días, 2 o 3 días, prácticamente no tienes que regar. Porque el agua que tú le vas a aportar por la hoja, ellas, como tienen forma de canaleta, podríamos decir, lo que hacen es bajarla al centro de la planta y se la absorben a las raíces y la acumulan. Son más listas que nosotros, son bastante más inteligentes que nosotros. Me estoy dando cuenta. Nosotros, ¿Qué tipo de sustrato necesita estas plantas? Tampoco es una planta exigente en sustrato, fíjate, es un encanto. Es una planta que requiere, pues un sustratito normalito, universal,
con, eso sí, que tenga perlita o arena. O arena. Eso es. Siempre que tenga arena, o sea, por ejemplo, si compramos un sustrato normal y no tiene perlita, pues no pasa nada, le aportamos un poquito de arena. Y la proporción serían 4 partes de sustrato vegetal o sustrato universal y una parte de arena. Las mezclamos y se la aportamos. No es exigente en el sustrato, le interesa que suelte el agua, ella coge la que necesita y que el no resto... se quede encharcada, ¿no? Efectivamente. Porque ya con el agua que acumulan en su tubérculos tiene suficiente. de sobra. Teme un poco a que le deje un plato y le deje el agua ahí dentro, eso no le sienta muy bien porque pierde esas raicillas pequeñitas que hemos visto, que son los capilares donde ella se alimenta, ¿no? Entonces es aconsejable que si le ponemos un plato o un cubremaceta, cuando después de regarla lleve 15, 20 o 30 minutos, se lo retiramos o quitamos, vaciamos el agua que tenga y se lo volvemos a colocar. Sí, pero el agua que haya ahí hay que eliminarla. Efectivamente. Si lo que queremos es mantenerle un poquito de agua porque nos guste, entonces pues poner unas piedrecitas. Que no esté nunca en contacto la tierra y las raíces, los capilares finitos, con el agua para que no se pudra. Efectivamente. Ella incluso bajará y meterá raíces dentro del agua, posiblemente, pero no importa. Esas raíces que ella baja dentro del agua son diferentes a las que tiene arriba, porque tienen una pilosidad distinta para absorber el agua que necesite. Entonces, pues no son demasiado exigentes en sustrato. Por la cantidad de hojas que tienen, supongo que, bueno, y el verdor también, y el crecimiento que llevan, porque estamos diciendo que tienen estas plantas, aproximadamente tendrán 1 año, ¿son plantas que requieran abono muy a menudo o poquito? O... Que son como los camaleones, que esto necesita lo justo. Qué bien. Sí, mira, no son exigentes en abono tampoco. Es una planta, la verdad, muy buena por eso, porque, bueno, si le das un poquito de abono, lo que es primavera-verano, que es cuando ellas están en plena vegetación, pues cada 15 días, 20 días, le dan un poquito de abono en el agua de riego, o mineral, si le vas a dar mineral, poquito siempre hay que darse cortito de abono. Y nada más, no necesita casi abono. Lo que sí necesitan posiblemente es un cambio de maceta todos los años. Todos los años, ampliarle la maceta. Exacto. Quizás sea la parte opuesta a todas las plantas que normalmente tocamos. Todas las plantas quieren una maceta pequeñita, siempre quieren una maceta pequeñita porque les interesa a ellas para reproducirse, para todo. Sin embargo, el Chlorofytus, la cinta, quiere una macetita un poquito mayor, que sea más generosa, que tenga, que quizás cuando tú la trasplantes sobrepase el volumen de la hoja. Eso es, que siempre decimos que la maceta debe de quedarse por bajo, siempre debe ser mucho más pequeño que el volumen de la hoja que tenga. En este caso podemos poner una maceta un poquito mayor, porque ella enseguida la va a rellenar y necesita que tenga un poco más de espacio para todos esos tubérculos que va a sacar. ¿Cuándo es la hora exacta de trasplantar una cinta? Ella te lo va a pedir, no habla, pero te lo va a pedir. Cuando una planta de este tipo necesita que se cambie, aparecerán bien por la parte de abajo en raíces, o empujará con los tubérculos hacia arriba y sacará la tierra hacia arriba. O sea, se quiere salir. Cuando ella te diga sí, cuando ya empiece a rebosar un poco, ¿no?, la arena por encima, porque estén las raíces empujándole. Ella empieza a empujar por aquí abajo y lo que hace es empujar y salirse de la maceta. Y cuando veamos que se quiere salir del borde, pues es el momento está pidiendo una maceta mayor. De cambiarle a una maceta mayor. Si ya la maceta tiene el tamaño que nosotros creamos idóneo para el sitio donde la tenemos,
pues lo único que hacemos es dividirla. Dividirla. ¿Eh? Una manera de reproducirla Exacto, también. lo que hacemos es, esta planta está ideal para dividirla ahora mismo, ¿no? Hacemos la misma operación que hemos hecho ahora mismo y con las manos, nunca con un cuchillo o con algo afilado, nunca, simplemente con las manos, una vez que hemos abierto las raíces, tiramos hacia atrás de ella. Y sale sola. Y sale sola. Si quieres lo podemos hacer, si te parece bien. Tú verás, a mí es que tú sabes que me lo paso yo mal porque... ¿Por qué? Porque sí, porque yo digo, a ver si va a sufrir la planta con lo bonita que No. está y ahora la vamos a dejar aquí chiquitita. Vamos a ver, las plantas en este trabajo no sufren. Que por cierto recuerdo el teléfono 957-940111 para si alguien quiere participar o aportar algo, pueden hacerlo en ese número de teléfono. Mira, las plantas, como te decía, no sufren, las plantas te lo agradecen ellas, Si ¿no? yo lo sé, si tú tienes unas manos que si lo hiciera yo seguro que algo Mira, saldría regular. Búscale siempre donde haya plantas a ambos lados. Entonces, con un palito o con un lápiz o algo parecido, hincamos y hacia adelante. En este caso, hacia abajo. Ajá. Así, y vamos sacando. Vamos Dividiendo. limpiando, soltando, podríamos decir, las raíces que están entrelazadas unas con otras. Una vez que hayamos abierto bastante, para que no nos cueste tanto trabajo tirar de ellas y sobre todo para que no se rompan muchas raíces, pues lo único que hacemos es con las manos, simplemente metemos la mano y tiramos hacia los lados, pero hacia atrás, hacia ti. Ajá. Se va dividiendo y lo único que hacemos es sacar dos plantas. Dos plantitas, sí. La planta no ha sufrido, no se ha roto ningún tallo, ninguna hoja, y lo único que hemos hecho es dividirla para sacar dos plantas. Ya pueden vivir otra vez en el mismo Qué curioso en lo de el los mismo tubérculos, tallo. es increíble, ¿eh? Sí. Sí, me ha llamado mucho la atención. Es muy curioso, es una forma de supervivencia de la planta y, bueno, pues una de tantas curiosidades que tienen las plantas. Y las raíces parecen fideos chinos. Sí. Es verdad, fíjense. ¿Alguien que haya ido al restaurante a comer haya pedido fideos chinos? Yo ya estoy dudando de... ¿Qué es lo que nos están vendiendo? No, hombre, es broma, ¿eh? Pero que se parecen mucho, son muy finitos, muy blancos, que se ve también que está sana la planta en eso, porque si estuviera marroncita sería que estaría con un exceso de humedad, ¿no? Efectivamente. Siempre, aquí estamos viendo que la siempre planta que está compremos, cuando compremos una planta, si tenemos posibilidad de ¿no? sacarla del tiesto, que veamos siempre que la raíz es blanca. Que la raíz está limpia, que no tiene problemas de encharcamiento. Mira, pues toda para ti. Me ha llamado la atención mucho lo de los tubérculos. Ya tenemos una planta nueva. Ajá. Con lo cual, otra maceta idéntica a la que teníamos y ya la ponemos. Y ya tenemos otra planta nueva. Fíjate, en un momento. Y además bonita, que no se queda, es más pequeñita, pero tiene su belleza, no está estilizada, está alta, está erguida. No se quiere quedar la señorita quieta, pero le vamos a poner ahí en esa macetita para que ella... Pues mira, por lo pronto es pequeñita para el tamaño de la maceta, pero ahora mismo va a aguantar. Sí, va a aguantar. No va a decir nada porque no puede decir nada. Hemos hablado del riego, hemos hablado del sustrato, del abono. El riego hemos dicho que si la pulverizamos día sí, día no, prácticamente no necesita riego. Casi no necesita riego, sobre todo cuando son un poco más exigentes en riego es en verano, ¿no? Cuando la temperatura es muy alta. Y si la queremos tener lozana, la queremos tener bonita, simplemente le tenemos que pulverizar agua por la hoja. Tanto si la tenemos en casa como si la tenemos en el jardín, ¿no? En la manguerita y echarle una poquita de agua por lo harto. Hemos visto esta manera de reproducir, de dividir las plantas en caso de que no queramos cambiar el tamaño de la maceta o el tamaño de la planta. De esta manera pues ya tenemos dos plantas, pero hay otra manera de reproducirla. Claro, ella te está diciendo exactamente cómo se quiere reproducir. Ella echa unos tallos largos, como estos o como eso que se estarán viendo, sobre todo allí abajo hay una que tiene unos tallos largos, preciosos,
que son, en realidad son los tallos de flor. Ahí es donde ellas florecen. De hecho, estamos viendo flores. Eso es, hemos visto, hay una toma donde se veía perfectamente que está en flor la planta, ¿no? Entonces, al final de la flor, lo que hace es, emergen unas pequeñas plántulas, unas pequeñas plantitas que van creciendo y ellas, incluso casi si no las tocásemos, echan raíces solas. Echan raíces para alimentarse, porque, vamos a ver, la planta cuando echa su flor siempre es para reproducirse, ¿no? Entonces, llega un momento en que mamá cinta le cuesta mucho trabajo mandarle alimento a las plantas pequeñitas, sobre todo porque echan muchas plantas. Entonces, ellas se tienen que autoalimentar. Empiezan a echar pequeñas raíces, como hemos visto en esta que hemos metido en agua, y se van alimentando. En principio se alimentan del aire y la poquita humedad que pillan en el aire, ¿no? Pero después les llegarán tiempos mejores. Y entonces simplemente tenemos que hacer, ¿cómo? Pues mira, estas macetitas pequeñitas que tú veías aquí, que decías que para qué podrían servir, que me gustan mucho también. Pues es una forma de reproducirla. Nosotros cogemos el tallo entero, no lo cortamos y lo que hacemos es poner una pequeña macetita debajo. Sí. Con su sustrato. Con su sustrato normalito, con su arena o su perlita. Y hundimos este tallito que tenemos, lo hundimos un pelín en el sustrato, no mucho. Entonces, con una horquillita hecha de alambre o alambre plastificado, como queramos, lo que hacemos, vamos a coger un tallito. Mira, lo único que nos sirve la horquillita es para sujetarla, para que no se levante del sustrato. Entonces, una vez que esté ahí, inmediatamente ella empieza a alimentarse de la maceta y a echar raíces. ¿Cuándo separarla de la madre? Pues en cuanto veamos que las hojas empiezan a crecer. Una vez que empiecen a crecer, cortamos el tallo de la madre y ya tenemos una planta nueva. Qué fácil, ¿no? Lo más fácil del mundo. Es lo más fácil del mundo, se reproducen divinamente. ¿Y estás capaz de, si encuentras una planta al lado, una maceta al lado, clavarse, no? Sí, o sea, si por ejemplo tenemos un par de macetas, aunque sea de otra planta diferente, otra planta, como llegue y note tal, echa raíces y se clava en la planta compañera. Exacto. Y te voy a decir por qué. Porque esa estaba así. Esa la he cogido precisamente con esos tubérculos. Es que me la ha contado. Ah, ya decía yo. Bueno, ella, esos tubérculos es porque estaba clavada en una macetita que había al lado. Porque si no, no echan esos tubérculos hasta que no tiene el contacto con el sustrato, ¿no? Si no, ella lo que echa son pequeñas raicitas, pero en cuanto encuentran humedad, alargan sus raíces y empiezan a acumular alimento, porque luego pueden venir años de sequía, tiempos de sequía temporales. Y ellas tienen que estar preparadas. Ellas les gusta guardar para lo que pueda venir. Eso está bien, son precavidas. En cuanto a la poda, ¿qué tipo de poda requiere las cintas? Las cintas realmente no necesitan prácticamente. Hay una cosa. Necesitan, la poda de quitarle la hoja. Por ejemplo, los tallos estos, una vez que hayamos eliminado las plantitas, hay que suprimirlos también, ¿no? Y una cosa muy importante, si nosotros no vamos a utilizar los tallos o no los vamos a dejar que cuelguen porque se quedan muy bonitas, pues en unos cestos colgantes y suspendidas, o sea, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? En un porche, vamos a suponer, ¿no? Sí. Suspendidas hacia abajo, ellas están con sus tallos y sus plantitas colgando, se quedan preciosas porque las ves moviéndose con el viento casi siempre que haya viento. Efectivamente, pues imagínatela, eso suspendido en el aire es de verdad muy bonito. Pero si no las queremos utilizar o si no nos gusta porque en el sitio donde las tengamos no es apropiado,
lo que debemos de hacer es suprimirlas inmediatamente las veamos. Por ejemplo, este tallo está empezando ahora a nacer, ¿no? Sí. Pues coger una tijera, buscarle la base al tallo y automáticamente cortarlo, eliminarlo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque está alimentándose y le quita... Esta planta vive para este tallo, en esos momentos, como cualquier madre, vive para su hijo. Entonces, todas las reservas que ella tenga y todo el alimento que pueda acumularse es para ella. Si no lo vamos a utilizar... Si no lo vamos a utilizar, lo que tenemos es que eliminarla. La eliminamos y todo su alimento y todas sus reservas van a esta planta, para que esté ella bonita, para que esté con una hoja fuerte y espléndida. O sea que la poda, pues en realidad es poda de limpieza, de quitar las 4 hojitas feas, de recortar las puntas si se ponen marrones, que tengamos siempre en cuenta que cuando recortemos una planta no debemos de recortarla por lo verde, por lo que está vivo, podríamos decir, ¿no? Sí. Hay que dejarle un filito pequeñito, sí, ¿no? Exacto, dejar un pelín de eso seco, un poquito de eso seco, que no se va a ver, pero ese último filito dejárselo, cortar simplemente lo marrón, porque si no, si cortamos de lo verde, lo que hacemos es que vuelve a secarse, porque ella tiene que cerrar su cicatriz, tiene que cicatrizar, ¿no? Entonces se iría secando paulatinamente. Y esa es la poda, no necesita nada más, no necesita poda ninguna, ¿eh? Por favor. Una plantita muy simple. Sí, y tiene problemas de plaga, de enfermedades, aparte de que no le gusta el encharcamiento. No suelen atacarle demasiadas enfermedades. Le suele atacar un poquito, pues el pulgón en primavera, cuando empieza la calorcita y tal, le suele atacar sobre todo a los tallos de flor, que son los tallitos más tiernos. Como este que tenemos aquí, que es flor más chiquinina, ¿eh? Es muy bonita, tiene una flor muy simpática, con unos colores que, claro, como son pequeñitas, pues a lo mejor no lo asimilamos nosotros bien, pero si hubiera una abeja ahí, estaría ahí en esa Mira, flor segurísimo. Fíjate qué bonita es. Las flores todas tienen su encanto, cualquier flor, por muy insignificante que sea, tiene su encanto. Entonces suele atacar ahí, el pulgón es donde suele atacar. Un poquito de insecticida y fuera, eliminado. Suele atacarle también la cochinilla algodonosa. La otra no demasiado, pero la algodonosa suele atacar algunas veces cuando está en sitios demasiado cerrados. Que no hay ventilación. No es muy frecuente, pero cuando está en un sitio donde no hay ventilación es posible que ataque. Y bueno, pues exactamente igual, con un insecticida específico para cochinilla se elimina enseguida, o sea, no es muy problemática. Y cuando el ambiente es muy seco, entonces lo que suele atacar es la araña roja. Si vemos araña roja, la araña roja es muy fácil de que ataque ahora, en esta época del año, en el mes de marzo, abril. Entonces lo que tenemos es que inmediatamente pulverizar agua. Quizás lo más eficaz es rociarlas con agua. Las rociamos durante unos días con agua y la araña, la mayoría mueren, y si no, pues bueno, tendremos que utilizar un poco de insecticida acaricida y la eliminamos. No suele ser problemática, no suele ser problemática, como donde ella va a vivir, los babosas y caracoles normalmente, a no ser que sea en un jardín, no van a subir, pues entonces no. ¿Y en cuanto al exceso de agua? El exceso de agua sí puede ser un poco problemático. Si en el sitio, sobre todo en los jardines, si donde lo tenemos, ese espacio se encharca, sí puede ser problemático. Lo que hace es que pudre todas las capilares, las raíces finitas, y se observa enseguida porque la hoja se empiezan a poner negras en el centro, no por la orilla, ¿no? Como pudiera ser por un exceso de calor o por cualquier cosa, ¿no? Se ponen negras en el centro, empiezan a salir rodales en el centro negras, y esa planta normalmente suele morir, se suele secar porque tiene un ataque de hongo fuerte en las raíces por un exceso de agua. Hombre, lo ideal en cuanto veamos eso es suprimir el agua, por supuesto, o si está en un jardín, pues probar a
a ver de qué forma podemos elevarla un poquito, la tierra donde ellas van a estar para que no les suceda eso. Ajá. No obstante, preferible que se queden un poco secas a que tengan demasiada un exceso agua. de agua. O sea que no... No hace falta nada más. No, sí, Qué poco si vemos, delicada, qué nada. fácil de cuidar, de reproducir, de tener plantas y encima son duraderas. Te he dicho que es una planta para principiantes. O sea, una maravilla. Es una planta ideal para esta persona que le gusta tener una planta pero que no tienen tiempo. No tiene tiempo o todavía no está aficionado. Sí, como yo, Paco, como yo. Yo no soy como tú, que a ti te gustan mucho las plantas y las cuidas y las mismas y nos tienes esto con las clases de Juan, estas clases particulares que nos da. Oye, que tiene todos los maceteros bien cuidaditos aquí nuestro compañero Paco. Pero no me voy a ir sin hablar de esta que tiene aquí atrás, que me ha encantado. Es que es preciosa. ¿Esto qué es? Es la reina. Es la reina de la casa. Es una maravilla. Mira, en un jardín el rey es el rosal. Si son los bulbos es el tulipán. Y en una casa es la kentia. Es preciosa, es una maravilla, elegante, fina, estilizada. Bueno. Sí, donde ella llega siempre va a ser la atracción principal. Si tú pones una kentia en un salón, siempre va a ser el punto de atención, siempre, porque ella viste, el salón viste, el lugar donde esté, lo viste. Si es, por ejemplo, en un hall, en un sitio amplio, ella es impresionantemente bonita, al que a su hoja las lanzan muy largas. Bueno, la kentia es una maravilla. Es la reina de las plantas. Ay, pues ves, la kentia no está hecha para mí. Entre el poco sitio que tengo y el poco tiempo, me la cargaría de momento. Bueno, es una pena, pero todo se andará, todo se andará. Sí. Bueno, Juan, me ha encantado la sección de hoy. Muy bien. Me ha encantado la cinta, me ha encantado el recordar, porque yo lo decía al principio, y es cierto, es una planta que está muy introducida en nuestra cultura, en nuestra familia, en nuestra tierra, y a mí es que me recuerda a mi abuela porque tenía muchas, las dos tenían muchas cintas de las que hemos hablado antes, que son al contrario, ¿no? La parte de fuera verde y el centro blanco, sí. La otra variedad que hay, pero sí es cierto que en la mayoría de los pueblos andaluces la cinta es, bueno, raro es quien no tiene en casa una cinta en el patio, ese un poquito umbrío del patio de interior que hacía de paso, ¿no?, a los aseos, a la cocina y demás. Es un sitio donde las cintas, bueno, pues han sido y han estado en todo momento y hoy por hoy siguen estando. Y es bueno que no se pierdan esas costumbres y que no olvidemos plantas que de toda la vida han formado parte de nuestra historia y que, bueno, que están aquí y que hay que conocerlas, que además son fáciles de mantener, de cuidar y que duran mucho tiempo. Sí, además, hombre, una planta que nosotros estemos viendo constantemente, si no la recordamos y estudiamos un poco su comportamiento, pasa inadvertida, ¿no? Decimos, pues sí, estaba allí, pero ya bueno, está. Eso ha estado siempre allí, ¿no? Ahora, si la estudiamos un pelín, pues la verdad es que tiene muchísimas aplicaciones. O sea, que de ese patio, de esa planta que estaba siempre dando el tostón cuando pasábamos, porque nos daba en la cabeza el pasar, ¿no?, con sus tallos, pues pasa a pasar a ser pues, un objeto más de nuestra vida, a entrar dentro de nuestra vivienda. Por supuesto que sí. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias. De todas formas, ustedes ya saben que si quieren conocer más de cerca la cinta o quieren una kentia o quieren saber algo más o tienen dudas sobre qué le puede ocurrir a su planta, a su jardín, al huerto, lo que tengan, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues dirigirse a Viveros Surplan, autovía de Madrid-Cádiz, kilómetro 378, un poquito antes de llegar a Villafranca, a mano derecha, se encuentra el vivero, con sobre todo, y lo más importante, no solo una variedad inmensa de lo que ustedes imaginen, sino un gran número de profesionales a su disposición que sabrán en todo momento qué es lo que necesitan o qué es lo que le falta o qué es lo que le pasa a esa planta, que pueden llevarse, si no detectan cuál es el problema que tiene, llévensela, que ellos les dirán qué es lo que la solución para salvar esa planta o para tenerla pues mucho más bonita, más lozana, lo que le falte, allí sabrán. ¿Que quieren ustedes mejor también consultar la página web? Pues también la tienen, www.surplan.com
el tiempo, la oferta, los trabajos del mes, un poquito de todo, ¿verdad? De todo un poquito. Bueno, pues nosotros volveremos con Juan la semana que viene en nuestra sección. Muchísimas gracias. Ya me sorprenderá la semana que viene, que por cierto estamos cerca del Día del Padre. Así que dejamos ideas por ahí. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida con un acto benéfico que va a tener lugar también este fin de semana y que ya están aquí pues para presentarlo. Así que nada, a la vuelta hablamos de ello.